Y ahora nos vamos a honrar con la presencia de un magnífico gran historiador, Rafael Rojas. Gracias. Muchas gracias a Pedro, a Jaime Suchlik y a Juan Antonio Blanco por la invitación que me han hecho nuevamente a acompañarlos, y muchas gracias a ustedes por venir esta noche aquí a debatir este tema, que eso es lo que haremos en los próximos minutos, debatir entre todos este asunto tan importante, tan grave para la experiencia de la nación cubana en el pasado y el presente. Un asunto, una cuestión histórica y actual a la vez, un problema del pasado y del presente. El uso recurrente, la apelación recurrente a la difamación dentro de la opinión pública cubana, y yo diría que algo más, la transformación de la difamación en un estilo del lenguaje que utilizamos los cubanos en la opinión pública, un estilo que podemos llamar infamante, y que por cierto no es únicamente exclusivo del régimen cubano. La difamación como delito sí es bastante característica del régimen cubano, pero el estilo infamante, la manera de hablar con el lenguaje de la difamación, es característico, yo diría, bastante generalizado de los cubanos de un lado y del otro. Siguiendo más o menos la tónica de mi ensayo en el otro paredón, yo he intentado continuar una reflexión sobre cuál es la razón histórica y desde un punto de vista de la cultura política para esta recurrencia, esta apelación al estilo infamante. Se llama Breve Historia Cubana de la Infamia. No lo voy a poder leer todo, leeré solo unos fragmentos precisamente para dar tiempo a discutir entre todos. Yo digo, poco sentido tiene a estas alturas de las ciencias sociales identificar en la cultura cubana una disposición excepcional a la intolerancia. Es un tema muy debatido en el exilio, ¿verdad? El tema de la supuesta intolerancia de los cubanos. Los cubanos, creo yo, no somos más o menos intolerantes que otros latinoamericanos, si bien un recorrido superficial por la esfera pública dentro y fuera de la isla parece informar que la descalificación y el escarnio son más frecuentes entre nosotros que en los demás países de la región latinoamericana, por decirlo así. Sabemos que las razones de esa recurrencia a la calumnia en la opinión pública son más institucionales que culturales, y menciono algunas de esas razones: ausencia prolongada de democracia, de Estado de Derecho, de oposición legítima, de división de poderes, de alternancia en el poder. Pero no habría nunca que subvalorar, como recomendaba Alexis de Tocqueville, la influencia de las instituciones o la falta de estas en las costumbres de los pueblos. Tocqueville, que era historiador, pensaba que las costumbres no eran ajenas a las diversas formas de comprensión de la historia. Una idea del pasado de un país basada en la rígida contraposición binaria entre héroes y traidores contribuye a la práctica de la intransigencia en el presente. Siempre que los actores políticos de un país reclamen el linaje de sus antepasados en décadas o siglos anteriores, se abre la puerta a la representación obsesiva del heroísmo, la villanía o la traición. Ninguna historia nacional ha estado ni está libre de esas representaciones históricas del bien y del mal. El lugar de la traición y los traidores ha sido central en las tradiciones historiográficas de Occidente desde la antigüedad. No habría más que repasar brevemente algunos pasajes de Heródoto o Tucídides para comprobarlo. Heródoto, por ejemplo, comienza los 9 libros de la historia contando el origen de la discordia en Grecia. Advierte el historiador antiguo que los persas y los griegos difieren en sus versiones sobre dicho origen. Para los primeros fueron los fenicios, cito a Heródoto, los autores de la discordia, ya que robaron en Argos a Io, la hija del rey Ínaco. Los fenicios, según esta versión, traicionaron a las mujeres de Argos, haciéndoles creer que solo querían intercambiar mercancías cuando se proponían ultrajarlas y raptarlas a Egipto. Según Heródoto, los griegos contaban mal la historia,
ya que atribuían el primer agravio a los cretenses, que habían robado a Europa la hija del rey fenicio. En el libro cuarto de la Guerra del Peloponeso, Tucídides habla de la traición del general lacedemonio Brásidas, pero habla de eso con la mayor naturalidad. Brásidas trama con los argilios, una pequeña comunidad de inmigrantes en la isla de Anfípolis, un levantamiento en el interior de esa ciudad que era colonia de Atenas. Tucídides habla indistintamente de la traición de Brásidas y los argilios, pero dicha traición no consiste en otra cosa que la provocación de una guerra civil que sería apoyada por una invasión extranjera. La traición, por tanto, para Heródoto y Tucídides era tan consustancial a la historia como la lealtad. De hecho, en la mayoría de los casos, no era más que el cambio de una lealtad por otra. En las visiones históricas nacionales predominantes en la opinión pública cubana, dentro y fuera de la isla, la traición carece de esa naturalidad que le atribuían Heródoto, Tucídides o Maquiavelo, quien en el libro octavo del Príncipe, por ejemplo, habló de la importancia de la deslealtad en la constitución de los estados. No se trata, en el caso de los cubanos, de un defecto de moralización de la política, como generalmente se piensa, sino más bien de lo contrario, una politización de la moral. Voy a explicarme con esto. El traidor, en esas visiones, es el arquetipo de la traición con mayúscula, un ser carente de dignidad, que no cambia de lealtad por convicción, sino por intereses mezquinos. El traidor cubano no renuncia a una idea, a un grupo o a un líder, sino a una entidad sagrada, llámese la patria, la causa o el mismo líder. La cultura política revolucionaria heredó de la época colonial y republicana algunas figuraciones de esa traición con mayúscula que, exacerbadas por la ausencia de debate historiográfico y político, nutrieron la ideología oficial, la ideología del régimen actual. Traidores con mayúsculas fueron, según esas visiones, los autonomistas y los anexionistas del siglo XIX, los liberales o conservadores, machadistas o batistianos, auténticos u ortodoxos de la primera mitad del siglo XX. A partir de 1959, traidores seremos todos los opositores públicos al gobierno de Fidel Castro, seamos violentos o pacíficos, católicos o comunistas, liberales o socialistas. Opositor, disidente o exiliado han sido y son sinónimos de traidor, con mayúscula, mercenario y terrorista en la opinión pública oficial de la isla por más de medio siglo. La palabra traición aflora con demasiada facilidad en labios de cubanos. Los revolucionarios de los 30s y 50s acusaron a machadistas y batistianos de traición a la República. Los exiliados de los 60s y 70s, algunos de ustedes aquí, a su vez condenaron la revolución traicionada por fidelistas y comunistas, y los ideólogos del periodo especial llevan más de 20 años acusando a la diáspora de su misma generación de deslealtad al socialismo. Que se hable de una revolución traicionada con la misma vehemencia que un siglo atrás se hablaba de una república traicionada es bastante revelador de esa sacralización de las lealtades políticas que distingue a la cultura cubana. Una vez que se atribuye públicamente el estatuto de traidor a quien no posee las mismas ideas o convicciones políticas, lo que se pone en tela de juicio no es la justicia o veracidad de esas ideas o convicciones, sino la legitimidad misma de quien las sostiene. En Cuba, el debate público ha estado tradicionalmente enviciado por la disputa de la legitimidad, en un reflejo bastante nítido del conflicto por la soberanía de la nación. Lo que se cuestiona en las polémicas cubanas no son las creencias, simpatías o lealtades, sino la legitimidad de quien las practica. Esta peculiaridad refuerza la tesis de que el eje del conflicto cubano no es
como algunos piensan, el diferendo entre Estados Unidos y Cuba, sino la fractura de la comunidad nacional. En el último medio siglo, el gobierno cubano ha sostenido, por medios constitucionales, penales y policíacos, el principio de que la oposición y el exilio son ilegítimos. En las 3 primeras décadas, porque ambos, aliados a Estados Unidos, aspiraron al derrocamiento violento del gobierno. En las 2 últimas décadas, porque, aunque apelen a métodos pacíficos, persiguen, según el gobierno, la misma meta destructiva. La oposición y el exilio, por su parte, también siguen presentando al gobierno cubano como ilegítimo. Asumen que ese gobierno no puede ser, desde un punto de vista democrático, legítimo, a pesar, aún así, de que las vías pacíficas y reformistas que ha experimentado en los últimos 20 años implican en la práctica un reconocimiento de esa legitimidad. Ahora, vayamos al sustrato jurídico de la difamación en Cuba. ¿Cuál es este? El sustrato jurídico de la difamación en Cuba se basa en la idea de que, según la Constitución de 1976 y su codificación penal, toda oposición es ilegítima y punible. Los artículos 53, 54 y 62 de la Constitución de 1976, que ustedes saben están cambiados de número pero siguen tal cual en la Constitución actual, y los artículos del Código Penal que van del 72 al 97 establecen el carácter punible de toda oposición pacífica bajo los cargos de asociación ilícita, propaganda enemiga y delitos contra la seguridad del Estado. La Ley 88 de 1999, ustedes saben, esa ley se titula de protección de la independencia nacional y de la economía de Cuba, concebida como, según así aparece en la Asamblea Nacional del Poder Popular, antídoto de la enmienda Helms-Burton de 1996 y aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, transfirió a toda la oposición pacífica los objetivos del, cito, bloqueo, guerra económica, quebrantamiento del orden interno, desestabilización del país, liquidación del Estado socialista y de la independencia de Cuba. Esa legislación no solo ha sustentado jurídicamente las diversas oleadas represivas contra los opositores cubanos, incluida la de la primavera del 2003, sino la maquinaria infamante del discurso oficial en las 2 últimas décadas. Libros como, no sé si ustedes los han leído, El Camaján de 2002 de Arlín Rodríguez y Lázaro Barredo, Disidentes de Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez, o los expedientes que abrió el portal del Ministerio de Cultura La Jiribilla contra Jesús Díaz, Raúl Rivero y otros intelectuales críticos de la isla y el exilio entre 2002 y 2006 son buenos ejemplos de esta renovación que vivió la literatura difamatoria durante la llamada batalla de ideas. Una literatura que naturalmente surgió mucho antes, desde los primeros años de la Revolución, pero que se renueva década con década a medida que se ensancha el censo de enemigos del Estado. El carácter de antídoto de la legislación represiva en Cuba se presta a la confusión histórica y política de que la misma fue una reacción al reforzamiento del embargo comercial en los años 90. La represión de la oposición y su difamación en los medios oficiales comenzó, como sabemos, desde el mismo año 1959, como prueban tantos casos célebres de líderes políticos fusilados, encarcelados o estigmatizados, antes incluso de que conspiraran o se opusieran violentamente al gobierno revolucionario. La Ley 88 de 1999 no hizo más que referir específicamente a los objetivos de la ley Helms-Burton el principio jurídico que, de jure y de facto, criminalizaba a la oposición desde la llegada de Fidel Castro al poder. El propio Fidel Castro hizo su contribución personal al relanzamiento de la literatura infamante, a este renovación de la literatura infamante oficial, cuando en Biografía a 2 voces le asegura a Ignacio Ramonet
que el proyecto Varela, este libro, Biografía a dos voces, es un libro publicado en España primero en el año 2006 y un poco después en una versión corregida en La Habana. Fidel Castro le asegura, por cierto, es un libro que aparece un poco antes de la convalecencia última de Fidel Castro. En ese libro le dice Fidel Castro a Ignacio Ramonet que el proyecto Varela, promovido por Oswaldo Payá y el Movimiento Cristiano de Liberación, fue, cito, un invento de Estados Unidos o de la política de Estados Unidos, y presenta el rechazo del mismo por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular y la reforma constitucional de 2002 que declaró el carácter irrevocable del socialismo en Cuba como respuesta, dice Fidel Castro, no al proyecto Varela, sino a lo que él llama el Plan Bush. El proyecto Varela, como es sabido, fue lanzado antes de la llegada de Bush al poder y en su concepción no intervino de ninguna manera, no hay manera de sostener eso, no intervino el gobierno de los Estados Unidos. No es lo único que dice Fidel Castro a Ramonet sobre el proyecto Varela y sobre Oswaldo Payá allí. Él dice que buena parte de las 11.000 firmas recaudadas se lograron gracias a sobornos, a pagos directos de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en Cuba, a alteraciones de firmas y sin una comprobación previa de la condición de los 11.000 firmantes como electores. Todo eso le dice Fidel Castro a Ignacio Ramonet. Lo más triste de todo el asunto es que en los últimos meses, yo por lo menos personalmente, he leído que en algunos medios electrónicos del exilio, de la diáspora, como se le quiera llamar, se suscriben las tesis de Fidel Castro, no por complicidad con el gobierno de Fidel Castro, sino más bien por antipatía a la figura de Oswaldo Payá y al proyecto Varela. El eje de la literatura infamante en Cuba, por tanto, es la negación, y aquí va mi punto fundamental, el eje de la literatura infamante en Cuba, no voy a hablar de la difamación, que es un delito, voy a hablar de la literatura infamante, es la negación de toda autonomía e identidad política a la oposición interna, por medio de la presentación de la oposición interna, como criatura de la mafia terrorista de Miami y del imperialismo yanqui. En los últimos años esa ha sido la prioridad mediática de publicaciones electrónicas oficiales, de las publicaciones electrónicas oficiales de más alto rango en Cuba, como Cuba Debate, Cuba Información, la enciclopedia digital EcuRed, los blogs de Joandri Fontana, Iroel Sánchez, Enrique Ubieta o Manuel Enríquez Lagarde. Esa infamia es, en esencia, lo que el régimen cubano, sus ideólogos, sus policías y sus burócratas entienden por batalla de ideas o guerra cultural. Me voy a saltar algunas páginas y voy a entrar en el final. La fuerza del tono y el estilo infamantes en la opinión electrónica cubana produce una sintomática inhibición de argumentos racionales en los extremos del conflicto, así como los intelectuales y blogueros oficialistas renuncian a defender el Partido Comunista Único, la economía de Estado o la ideología marxista-leninista. Algunos publicistas de otra ortodoxia, que podemos leer aquí, no hablo únicamente de ortodoxia afincada en el exilio, hablo de una ortodoxia progubernamental en el exilio, hablo de medios favorables al régimen cubano. Aquí mismo, en Miami, una de las grandes ventajas del gobierno cubano sobre el exilio y sobre la oposición es que no solo controla todos los medios de comunicación dentro de la isla, sino que tiene sus propios medios de comunicación en el exilio. Eso es una gran asimetría. Bueno, como digo, así como unos y otros renuncian abiertamente a defender sus opciones políticas, se produce un vacío racional en la argumentación de unos y otros. En el medio de ambas inhibiciones se genera una impresionante acumulación de odio, resentimiento y frustración que se libera generalmente por medio de la calumnia. La última década ha rebasado ya la clásica polarización generacional, creo yo, entre un exilio histórico y una nueva generación exiliada o una nueva diáspora, como le llaman algunos. La mayoría de los medios electrónicos cubanos fuera de la isla son operados por exiliados de los años 80 para acá
o por miembros de las nuevas generaciones cubanoamericanas. La recurrencia al lenguaje deslegitimador, por tanto, no es, como algunos piensan, un atributo del viejo exilio. La pregunta que sigue en pie es ¿cuál es el verdadero volumen demográfico de exiliados cubanos que prefieren el discurso infamante al debate respetuoso entre diversos proyectos nacionales en el presente y el futuro de Cuba? ¿Cuál es la base social real de esa apuesta por la deslegitimación en la esfera pública? Los medios electrónicos cubanos poseen, creo yo, un rango de seguidores que oscila entre cientos y miles de lectores. A Cuba Debate, que es la página electrónica fundamental del Partido Comunista de Cuba, la siguen más de 90.000 internautas. Pero a Joanny Sánchez, por ejemplo, la siguen más de 200.000 en Twitter. Poco más de 3.000 siguen por Facebook La Jiribilla, que es el portal electrónico del Ministerio de Cultura, menos de los que siguen Havana Times y la mitad de los que siguen, por ejemplo, Diario de Cuba, una página electrónica que se edita en Madrid por los nuevos exiliados cubanos. Los sociólogos deberían ayudarnos a conocer mejor esas comunidades electrónicas que se articulan en torno a unas u otras publicaciones, pero pocos ponen en duda que la mayoría de los cubanos que debaten en aquellas páginas que permiten comentarios vive fuera de la isla. Entre esos cientos o miles, sin embargo, solo una minoría recurre sistemáticamente al lenguaje difamatorio. Por ser una minoría, ese circuito electrónico no debería subestimarse, ya que asume deliberadamente una función mediadora ante los lectores que aspira a quebrar o a anular la legitimidad de algunas figuras públicas. Esta es mi conclusión. Entre todos los actores políticos cubanos de hoy, el más vulnerable, el que más sufre los discursos infamantes, es la oposición interna. Carentes del poder material del gobierno de la isla o del poder de la clase política cubanoamericana, dependientes de la ayuda financiera y mediática del exterior, los opositores cubanos, los de la isla, han sido y son los más desfavorecidos en la explosión de retóricas intransigentes que hemos vivido en la última década. Ellos, y no la clase política cubanoamericana, o George Bush, mucho menos Barack Obama, han sido el blanco prioritario de la calumnia oficial. La dependencia del exterior de esa oposición merma su prestigio político, pero a la vez le permite subsistir bajo un sistema hostil diseñado para negarle toda dignidad a cualquier proyecto alternativo de nación. Sin la resonancia del exilio y la comunidad internacional, la oposición interna no tendría el escaso reconocimiento que ha alcanzado en los últimos años. Contra esa visibilidad ganada, en medio de la creciente y sistemática represión, se movilizan los profesionales de la infamia. Una de las principales motivaciones de estos últimos es precisamente juzgar la eficacia o lo que ellos entienden por ineficacia de una oposición pacífica desde los parámetros maximalistas de la vieja oposición violenta, revolucionaria o no. Ya termino. Mientras en Cuba no sean removidas las leyes que aseguran la criminalidad de la oposición, esta seguirá dependiendo de la ayuda exterior. Claro que esa dependencia es anómala y los líderes del pensamiento oficial nos dicen que esa dependencia es ilegal en la mayoría de las democracias del planeta. Pero si la misma ofende tanto a las élites del poder cubano, podríamos preguntarnos ¿por qué no ponen fin entonces a la penalización de las libertades de asociación y expresión en la isla? Esa y no las detenciones preventivas, los actos de repudio o las caricaturas biográficas en un blog oficial o una enciclopedia digital como EcuRed sería la mejor manera de persuadir a la comunidad internacional de que el apoyo a la oposición es supuestamente violatorio de la soberanía cubana. Los escritores infamantes sienten, digo yo, fobia por las teorías y rechazan cualquier paralelismo entre el caso cubano y las transiciones a la democracia a fines del siglo XX. Cuba, según esos nuevos excepcionalistas,
sigue caminos propios e inextricables, tanto en la preservación del sistema político actual como en las lógicas incipientes de su transformación. Pero lo cierto es que la oposición pacífica cubana, en las 2 últimas décadas, se convirtió en un actor muy parecido a las disidencias del socialismo real en Europa del Este durante los años 70 y 80. A la cubana le ha faltado tal vez el arraigo popular de solidaridad en Polonia, o el respaldo intelectual juvenil y de clase media que ganó Carta 77 en Checoslovaquia, pero sus discursos y sus prácticas son bastante parecidos a las de aquellas disidencias. Uno de los líderes de la disidencia checa, el dramaturgo y periodista Iván Klima, veterano de la Primavera de Praga y de la Revolución de Terciopelo, ha escrito en uno de los ensayos de El espíritu de Praga, es un libro del 2010, que los 2 rasgos distintivos de aquella oposición fueron la ausencia de poder y una minoría, lo que él llama una minoría moral, que constituyó su base política. En 2 palabras, pequeñez y coherencia. Cierta vulnerabilidad extrema que la hacía víctima de la descalificación del oficialismo y de la manipulación del exterior, convirtió a aquella oposición en una fuerza simbólica que logró involucrar a las mayorías escépticas o cínicas de esos países en un cambio político de fondo. Concluyo con este pasaje de Klima que describe a la perfección el liderazgo que para mí ya ejercen un Oswaldo Payá o una Joanny Sánchez en la Cuba de las primeras décadas del siglo XXI. Dice Klima: una persona que por necesidad íntima se enfrenta con coherencia a los poderosos, arriesgándolo todo, tiene una única pequeña esperanza, y es que con sus acciones recordará a las autoridades de dónde procede su poder ilimitado, cuáles son sus orígenes, cuál su responsabilidad, y quizás consiga, acaso, que sean un poco más humanas. Sin embargo, para los que están en el poder y para los que se han rendido a él, ese objetivo parecerá siempre pura locura. La historia enseña, sin embargo, que las esperanzas de los impotentes están ocultas en el comportamiento de unos cuantos locos. Gracias.